vamos a agregar, ¿no?, algunos elementos, vamos a cambiar algunos factores ambientales, van a ingerir alguna u otra sustancia, ¿no?, pero no nada peligroso, tranquilos, ¿no?, para ver cómo se modifica esta tasa de filtración glomerular, ¿no?, cómo se modifica, vamos a ver cómo se modifica esta velocidad de flujo urinario, que es más que todo lo que vamos a calcular en práctica. Velocidad de flujo urinario. En promedio sería 1 mililitro por minuto. Y yo les contaba el lunes, ¿no es cierto?, que había algunas sustancias que simplemente se filtraban y no se reabsorbían ni se volvían a secretar a lo largo de la nefrona. ¿Sí? Simplemente había sustancias que solo se filtran, ¿no? Vemos aquí, solo la sustancia, por ejemplo, nos dice, ¿no?, solo se filtran y no pasan, aquí estoy, me ubico en el corpúsculo, ¿no es cierto? Acá están las vías colectoras de orina, ¿no? Y estos son los capilares, peritubulares, vasa recta, todo eso representa, ¿no? Entonces, una vez que se filtran esas sustancias, directo van a ir a la orina. Entonces, estas sustancias, en algunos casos, suelen ser indicadores de cómo está la filtración glomerular. Indicador de cómo está funcionando, sobre todo, específicamente, este sistema de producción de líquido filtrado. Aquí, a este nivel, filtración. Allí me estoy refiriendo, básicamente, sí lo he puesto allí, sí les he descrito el nombre, de la creatinina. ¿Sí? Sí lo he escrito ahí, la creatinina, en las notitas de las diapositivas les he escrito creatinina. Entonces, prácticamente decimos, no es 100%, pero es 99,9%, algo así, bastante, 99% más o menos, de creatinina es excretada en la orina. Entonces, la creatinina es un buen indicador. Queremos ver cómo está la función renal, sobre todo aquí, ¿no?, a nivel de la filtración. Entonces, la creatinina sería un buen ejemplo y es oficialmente la sustancia que nos indica cómo está la filtración glomerular, ¿ya? La creatinina. Se sigue buscando a veces otras sustancias. La creatinina no es el 100%, les hablo del 99%, algo así, bastante. Pero bueno, también hay otra sustancia, no sé si... Creo que ayer nos hemos cambiado de... Mi pluma era nuevo y ahora es un usado. Me han estafado, este es usado. Este no es, este se ha traído de laboratorio, más malos son los plumones. Entonces, tengo aquí otro ejemplo, la inulina. La inulina es un carbohidrato que nuestro sistema no lo digiere, simplemente entonces ahí queda. Entonces, también la inulina puede ser un indicador también de cómo está nuestra función renal. Es un pequeño carbohidrato que todo se elimina. Entonces, una alternativa a la creatinina, ya que la creatinina, como les digo, no es 100%, puede ser, es casi toda la creatinina es lo que se excreta, casi toda, y es parte, ¿no es cierto? Es un metabolito, parte es un producto, ¿no? Un resto del metabolismo de proteínas en tejido muscular. Entonces, en cambio, la inulina no tiene ningún efecto, ninguna actividad metabólica, nuestro organismo no lo digiere, no lo capta, entonces no hay procesamiento. Por lo tanto, la inulina, o sea, la cantidad de inulina que nosotros ingiramos, si nosotros ingerimos, digamos, ¿no?, qué sé yo, 5 gramos de inulina, 5 gramos en forma, líquida, ¿no?, lo vamos a eliminar. Entonces la inulina viene a ser un buen indicador también de la filtración correspondiente con la excreción urinaria. Bien. Luego tenemos acá nos dio un ejemplo, la sustancia B. ¿Sí? La sustancia B se filtra. Sí, se filtra. Ahí no es parcial, primero se filtra todo y parcialmente se va a reabsorber. Sí. Entonces, esta parcial reabsorción es bastante común porque nos estamos refiriendo a los electrolitos básicos como el cloro, el sodio,
potasio, el bicarbonato. Entonces todos estos electrolitos que se va regulando también. Entonces a lo largo de la nefrona todos estos electrolitos parcialmente se van a reabsorber, que es lo común, ¿no?, de todos estos electrolitos. Entonces la sustancia B, vemos, se filtra y parcialmente se reabsorbe. Ese es un segundo ejemplo. Determinantes de la función renal, ¿no? Entonces, los electrolitos de sustancias inorgánicas vemos que se reabsorbe parcialmente. ¿Listo? Acá se filtra y se reabsorbe completamente. Se filtra y se reabsorbe completamente. Aquí nos referimos a pequeñas, o sea, de bajo peso molecular, sustancias orgánicas de bajo peso molecular. Directamente nos estamos refiriendo a la glucosa y los aminoácidos. La glucosa y los aminoácidos se reabsorben a nivel del túbulo contorneado proximal, de la primera parte, ni siquiera la segunda parte, la primera parte del túbulo contorneado proximal, allí se reabsorben toda la glucosa, todos los aminoácidos. Es posible que algunos aminoácidos pequeños se escapen, pero es muy poco, es demasiado poco la cantidad, que no genera proteína. ¿Ya? O sea, no podemos decir proteína, es muy poco aminoácidos. La glucosa, se entiende que toda esta glucosa tiene que reabsorber. Pero bueno, a veces seguramente han escuchado a veces presencia de glucosuria. Glucosuria ya estamos hablando cuando hay una alteración, ¿no? Las personas con diabetes no controlada, ¿sí? Diabetes no controlada, cuyos niveles son bastante altos, estamos hablando de 250, 300 miligramos por decilitro concentración en sangre, es bastante alto. Entonces, estas personas que tienen niveles muy altos de glucosa, pues sí, cuando esta glucosa está en la cantidad, o sea, todita la glucosa se filtra, toda la glucosa se filtra. Y se entiende que toda debe reabsorber, pero si la concentración de glucosa es muy alta, porque recordemos, estamos hablando en promedio de glucosa 90 miligramos por decilitro. De 90 a 300 es bastante diferencia, ¿no es cierto? Entonces, estas personas, si tienen mucha glucosa, entonces no le da tiempo, si solo es en la primera parte del túbulo contorneado proximal, ¿no es cierto? Entonces no le da tiempo de reabsorber todo. Y entonces la glucosa va a pasar, ¿no es cierto? Y se va a secretar. ¿Ya? La glucosa se secretaría, ¿no? Lo que no es normal. No es normal encontrar en la orina glucosa. A menos, como les digo, personas con diabetes que sí. El problema es que las personas con diabetes, con niveles altos de glucosa, diabetes no controlada, ¿sí? Entonces se va la glucosa como un soluto. Y cambia ese gradiente osmótico, ¿no?, en esta producción finalmente de orina. De modo que las personas que sí presentan niveles altos de glucosa orinan más, ¿no? Hay poliuria. Hay poliuria. ¿Por qué? Porque finalmente la glucosa es un soluto y ese soluto desbalancea todo, ¿no? Y ese soluto va a hacer pues que salga más agua y las personas con diabetes orinen más también, ¿no? Orinan mayor volumen, o sea, mayor diuresis, pero en resumen esto es que causa la diabetes, una poliuria. ¿Listo? Ya está. Muy bien. ¿Qué se ha caído la botella? Eso sí. Pero bueno, ya, no hay problema. ¿Listo? Ok. Y también habrá otras sustancias que se filtran y se secretan. ¿Ya? El ácido úrico, la urea en general, ácidos orgánicos se filtran y además se secretan. O sea, todo se elimina. También entendemos que sustancias extrañas a nuestro organismo, algunos fármacos ya procesados, estos fármacos también, ¿no?, se filtrarán y en el camino también saldrán de los capilares peritubulares y se van a secretar. ¿No? Eso sería un cuarto tipo, ¿no?, de sustancia. Todos ellos nos ayudan, de acuerdo a su comportamiento, ¿no?, nos ayudan a determinar la función renal. Y en general, ¿no?, la homeostasis de nuestro organismo, por el caso de glucosa, el caso de proteínas o exceso de aminoácidos, o proteinuria que decimos, nos están indicando cómo está, ¿no?, la función renal. Entonces tenemos valores constantes
donde no debería haber glucosa, no debería haber gran cantidad de aminoácidos y proteínas en la orina. Entonces nos está indicando no solo cómo está la función renal, sino cómo está nuestro organismo. ¿Ok? Listo. Son los ejemplos. Y acá les menciono ejemplos de sustancias filtradas, reabsorbidas y secretadas por día. ¿Sí? Obviamente, no les hablaba la vez pasada que mire la gran cantidad de agua que se filtra, ¿no? 180, hasta 180 litros, sí, pero se reabsorbe 178 a 178.5, o sea, uno puede más o menos en promedio 1.5, ¿no? Eliminar de agua en orina, ¿no? ¿Sí? Y les hablaba de las proteínas y aminoácidos, péptidos en general, no puede filtrar más o menos normalmente hasta 2 gramos. Se puede reabsorber, retornar 1.9 gramos y se puede eliminar 0.1 gramos. ¿Sí? 0.1 gramos. Por encima de sus valores sí podríamos hablar de proteinúria. ¿Listo? Les mencioné a la urea, que la urea parcialmente, digamos, pero lo total. La urea se filtra, ¿no? Por ejemplo, acá un promedio 54. ¿Se puede reabsorber? Sí, se puede reabsorber la urea también, no, porque esto les digo, es bastante permeable, pasa nomás, es una pequeña molécula que pasa nomás la membrana. Se puede reabsorber unos 24 gramos y más o menos se excretaría 30 gramos, ¿no? De lo que es la urea. Pero esto va a variar obviamente si la orina está más concentrada o más diluida. Estos valores de la urea varían bastante, ¿no? De acuerdo al volumen de orina que también estemos eliminando. Ya que la urea nos permite, ¿no? Mantener concentraciones adecuadas a nivel a lo largo de la nefrona y los túbulos colectores. Es por eso que la urea ayuda a regular el volumen de orina eliminada. ¿Ya? Listo. Ahora, por ejemplo, acá tenemos el caso del potasio. Se supone, ¿no?, que se filtra el potasio, casi todo este potasio se va a reabsorber y una pequeña parte de potasio se puede secretar. A veces no se secreta potasio, pero a veces, por eso ahí está la salvedad, ¿no? Se puede eliminar una cantidad mínima de potasio, ¿no? Entonces, siempre y cuando, ¿no?, una cantidad variable, y esto se va a regular por las células principales. Va a depender de, por ejemplo, ¿no?, si se secreta aldosterona, se va a secretar. También va a depender si es necesario ajustar o regular el pH, ¿no? De eso va a depender. Entonces, básicamente, la cantidad de potasio solo va a depender de esa última parte, ¿no? De lo que se secrete va a depender de la última parte de lo que es el tubo contorneado distal y del tubo colector, si es que hay una influencia de hormonas o es necesario ajustar los valores ácido-base. ¿Ya? Ya hace un momento les hablaba también de la presencia de urea, ¿no? Ok, se supone que se filtra urea, todo, pero bueno, aquí estoy mencionando lo que es el caso de cómo es que la orina va cambiando de volumen, va cambiando de concentración a lo largo de la nefrona. En primer lugar acá, ¿no? Nos encontramos aquí en la rama descendente del asa de Henle, ¿no? En las cuales, miren, aquí nos encontramos con 300 miliosmoles de concentración de líquido filtrado, ¿sí? Conforme avanza a nivel de la corteza renal, estos 300 miliosmoles estaría entonces de forma semejante a la concentración plasmática, ¿no es cierto? Yo les decía 285 a 300, ¿no es cierto? Y lo redondeamos a 300, concentración plasmática, ¿sí? Entonces, a la altura de la corteza, o sea, túbulo contorneado proximal y parte, ¿no?, del asa descendente del asa de Henle, aquí el asa de Henle recibe un líquido filtrado a concentraciones semejantes al plasma, ¿no? Estamos hablando de 300 miliosmoles. Pero conforme va bajando, va aumentando la concentración. ¿Por qué? Porque aumenta la concentración de orina o líquido filtrado todavía en el asa de Henle, porque se reabsorbe agua. Entonces el asa de Henle es permeable al agua y es impermeable a los solutos, ¿sí? A los solutos.
del asa descendente. De modo que, mire, cuando ya está a la altura de la médula, ¿no? De la médula renal, estamos en 600, 900, y cuando llegamos a la parte inferior del asa, esta orina en promedio puede concentrarse hasta 1200 miliosmoles por la cantidad de agua que se ha reabsorbido. ¿Sí? Luego continuamos y ya empieza entonces en este caso, a reabsorberse solutos, ¿no? Cloruro de sodio, en fin, cloro, sodio se va a reabsorber. ¿Listo? Pero para permitir esta reabsorción, ¿no? Porque aquí está la orina concentrada. Para nuevamente el líquido filtrado vamos a diluirlo, necesitamos la presencia de la urea. ¿Sí? Fíjense aquí, la urea se filtra a todo lo largo de la nefrona. Y recién, a nivel de los túbulos colectores, la urea, ¿listo?, se va a secretar hacia el medio intersticial o el espacio de la médula y nuevamente se va a secretar en el asa de Henle. ¿Y esto a qué altura? A la altura de la rama ascendente, sobre todo estamos hablando de rama ascendente delgada, ¿no?, del asa de Henle. Este paso de la urea del tubo colector al espacio intersticial en la médula y de ahí nuevamente al asa de Henle le permite una diferencia o cambio osmóticos. ¿Para qué? Para permitir los cambios osmóticos también dentro de la nefrona. La urea genera, como diríamos, un sistema contracorriente. Este sistema contracorriente genera aquí diferencias osmóticas. Y estas diferencias osmóticas, ¿sí?, esto, ¿qué provoca la urea? Al generar diferencias osmóticas, ¿qué permite generar estos cambios? Que aquí sea impermeable al agua, que se reabsorban los solutos. Sin estos cambios que genera en el espacio intersticial y de ahí en el medio, en los túbulos de la nefrona y tubo colector la urea, no sería posible generar estos radicales cambios en cuanto a osmolaridad. ¿Sí? Eso lo favorece la urea. Vemos aquí, ¿no?, esta presencia de urea favorece ya lo siguiente, ¿no?, la impermeabilidad del asa ascendente, impermeabilidad al agua y la permeabilidad a los solutos. Y vemos aquí que se sigue, ¿no?, aquí un poquito, no es mucho, pero aquí ya es más marcado, en el asa gruesa es marcado la reabsorción de solutos. De modo que al final del asa gruesa nuevamente estamos con un líquido filtrado mucho más diluido, ¿no? Asa gruesa y lo recibe el túbulo contorneado distal, una concentración baja, ¿no?, de este líquido. Luego vemos aquí que continúa este efecto a lo largo del tubo colector. Miren aquí, sigue y tenemos aquí al final una orina diluida, ¿no?, una orina con baja osmolaridad en este primer proceso. ¿Sí? ¿Listo? Vemos aquí, entonces, aquí en el fluido intersticial a lo largo del camino, al comienzo la corteza estaba como siempre a los 300 miliosmoles, y luego el fluido intersticial vemos 600, 900, 1200. Que ha habido aquí una diferencia de osmolaridad en el medio o fluido intersticial. Y esto lo favorece la urea. Vemos aquí un ejemplo. Pero vemos en este otro caso, nuevamente, ¿sí?, nuevamente ocurre, se concentra 1200 en el asa de Henle y nuevamente se diluye hasta 100 miliosmoles hacia el final del asa gruesa y en el tubo contorneado distal. ¿Listo? Pero vemos aquí que puede ser, por ejemplo, por efecto de la hormona antidiurética, la ADH. ¿Qué es lo que vemos aquí? Reabsorción de agua. Reabsorción de agua. ¿Listo? Reabsorción de agua. Miren acá cómo continúa el tubo contorneado distal y tubo colector. Hay reabsorción de agua, por ejemplo, como les decía, por el efecto de la hormona
antidiurética, que se reabsorbe agua. Al pasar esto al fluido, bueno, y luego pasa, ¿no?, al torrente sanguíneo esta agua, ¿listo? Esto estimula, a su vez, porque al estar concentrándose aquí, en el tubo colector se está concentrando más la orina, miren, prácticamente se está igualando a la osmolaridad del fluido intersticial, ¿sí? Y para permitir ese cambio de osmolaridad, nuevamente está la urea reabsorbiéndose. Miren acá ejerce un efecto que no es muy marcado, porque simplemente aquí tenemos una orina diluida con 100 miliosmoles, pero para permitir este cambio, y miren que prácticamente se puede reabsorber agua a pesar, ¿no?, de la igualdad en cuanto a la osmolaridad, vemos que la urea también se está reabsorbiendo en mayor medida. ¿Dónde? En la última parte de este túbulo colector o ducto colector. En la última parte, no es al comienzo. ¿Dónde sobre todo es esta reabsorción de urea? En la última parte del tubo colector. ¿Y para qué se reabsorbe esa urea? Para equilibrar, ¿no?, que aquí está concentrándose, bueno, acá es más estable, pero pueda generar este cambio, porque aquí pasa el agua, el fluido intersticial, y de ahí pasa a la sangre. Entonces, para que el agua no se quede retenido en la médula, ¿no?, en el fluido intersticial de la médula renal, pasa la urea, ¿sí? Pasa la urea como un soluto y temporalmente genera aquí una diferencia de potencial. ¿Para qué? Para permitir que el agua no se quede en la médula y de ahí pase ¿a dónde? A los capilares peritubulares, que llegue, se regrese el agua al torrente sanguíneo. Y aquí genera entonces una diferencia potencial la urea. Y luego la urea no se queda acá, ¿no? Finalmente la urea luego es reabsorbida. Nuevamente, en el asa, la rama ascendente. Nuevamente. Muy bien. Entonces aquí estoy redondeando el asunto, ¿no? Formación de orina diluida. Les habla que la rama ascendente gruesa se reabsorbe en solutos. Los solutos, entonces, ¿qué tenemos en la rama ascendente gruesa? Ahí tenemos incrustados cotransportadores para poder activamente reabsorber. Este cotransportador es sodio, potasio, cloro, el cotransportador. ¿Listo? Baja permeabilidad al agua, ¿no?, en la rama ascendente. ¿Listo? ¿Qué más? Los solutos se eliminan, o sea, y el agua permanece en el túbulo, por eso permite una orina diluida. ¿Listo? ¿Cuál es el comportamiento a esta altura en el conducto colector para permitir una orina diluida? Baja permeabilidad al agua, ojo, en ausencia de ADH. Entonces, en la rama ascendente trabajan normal los cotransportadores sodio, potasio, cloro. ¿Sí? En la rama ascendente, para orina diluida. Y para que permanezca diluida esta orina, hay ausencia de ADH. Por lo tanto, hay baja permeabilidad al agua a nivel del tubo contorneado distal, la segunda parte, y el tubo colector. ¿Ya? Este es cuando es formación de orina diluida. Nuevamente acá está separadito la formación de orina diluida. Inclusive acá llegamos a la altura de una orina, pero prácticamente casi agüita, decimos transparente, ¿no? Donde acá, normal el proceso, 100. Vemos aquí que inclusive el tubo colector, como no hay presencia de ADH, es posible inclusive que siga, ¿no?, diluyéndose esta orina, y vemos una orina bastante diluida aquí, por la velocidad del flujo sanguíneo, ausencia de ADH, todos los factores que favorecen una orina diluida. ¿Ya? Y ahora la orina concentrada, donde les decía que participa más la urea. Ok. Para la formación de orina concentrada, y les dije, donde más varía el volumen de orina, ¿dónde se da? A nivel del asa de Henle, de las nefronas yuxtamedulares, o medulares o yuxtamedulares. ¿Sí? Les decía que no participa mucho en el volumen, no varía mucho en las nefronas corticales, ¿no? En cambio, las yuxtamedulares sí. ¿Por qué? Porque ellas presentan asas largas. Y esas asas largas van a interactuar con el espacio intersticial de la médula. Y hay más contacto. Muy bien.
que entonces para permitir una orina concentrada debe haber un gradiente osmótico, es decir, una diferencia de gradiente osmótico. ¿Y quién genera esta diferencia de gradiente osmótico, que vendría a llamarse un mecanismo multiplicador de contracorriente? Para que haya esta diferencia de gradiente osmótico, les mencionaba la urea, ¿no? Se da la reabsorción de la urea, ¿no? Secreción y reabsorción de urea, ¿sí? Primero tiene que haber el tubo colector, ¿no es cierto? Nuevamente se secreta, se reabsorbe, pasa al medio intersticial y permite, ¿no? Permite que el agua pase y el agua vaya luego al torrente sanguíneo, y luego esa urea nuevamente se secreta en el asa de Henle, en la rama ascendente. Entonces, para generar este mecanismo multiplicador contracorriente, porque en contra, ¿no? Porque todo lo demás, digamos, a favor de corriente estaría este proceso, a favor de corriente. Pero en contracorriente, para generar estos cambios radicales, ¿no? En cuanto a osmolaridad, lo permite la urea. Aquí se reabsorbe, nuevamente se secreta. Pero esta urea, ¿dónde está permaneciendo para generar esta diferencia? Hay el espacio, el fluido intersticial de la médula del riñón. De la médula del riñón. Doctora, una pregunta, no entendí, ¿es la urea actúa solamente en la parte delgada ascendente o en ambas? En la gruesa y en la delgada. La ascendente, la rama ascendente. Claro, la rama ascendente. hay una parte delgada en la ascendente, ¿en esa o en la gruesa? Pues en ambos, es en toda la, pero sobre todo, aquí, vemos aquí, ¿no? Donde te mostraba aquí. Básicamente su mayor potencial es aquí, en la rama delgada. En la rama delgada. ¿Ya? Por eso, la última parte, ¿no? Allí ya está avanzado el tubo colector, se reabsorbe y se secreta, o nuevamente regresa, ¿no? a la nefrona en la rama delgada. Muy bien. Bueno, ¿y qué pasa? En la rama delgada los solutos se eliminan, pero el agua permanece, ¿no? Entonces, osmolaridad medular aumenta. Y acá se resume lo que sucede, ¿no? Con las sustancias, cómo es el transporte en cada zona, ¿no? De la nefrona. Esta indolina no se borra, ¿no? No hay moda, ya, ni modo. Ok, entonces tenemos que el transporte de sodio, ¿dónde es activo? Transporte activo, ojo, en contra, gradiente de concentración, transporte activo. En el túbulo proximal, y más, en la rama ascendente gruesa, porque les dije permeable a los solutos. Allí es donde es más activo el transporte de cloruro de sodio, de sal en general. ¿Listo? En el tubo distal, túbulo colector, conducto colector medular externo, varían, ¿no? Un poco es menos. Pero ojo, aquí vamos a ver, aquí lo que es el cloruro de sodio. ¿Qué más tenemos? Hablábamos de la permeabilidad al agua. Por supuesto, en el tubo proximal se reabsorbe, ¿no es cierto? Se reabsorbe bastante agua. Ahí es donde más se reabsorbe. Pero también en la rama descendente, donde es permeable al agua. La rama gruesa, ¿no? La rama ascendente gruesa, no para nada, ahí tanto fina como ascendente fina es muy poco en realidad. Y el tubo distal, tubo colector y conducto, inclusive el conducto colector medular interno, ¿sí? En ellos es posible, ¿no? La permeabilidad al agua siempre y cuando haya presencia de ADH. ¿Sí? Presencia de ADH. Y justo preguntaban por la urea también, ¿no? Aquí miren aquí. Sobre todo esta reabsorción, conducto colector medular interno, ¿no? Hay reabsorción de urea para permitir ese mecanismo multiplicador contracorriente, siempre y cuando haya presencia de ADH. Porque la urea, ¿qué es lo que facilita? La reabsorción de agua, solo se utiliza para ese momento, ¿no? Entonces, para eso se permite una permeabilidad a la urea, siempre y cuando esté presente la ADH. ¿Listo? Muy bien. Ok, listo. Y la urea en general, túbulo proximal, rama descendente fina y también la rama ascendente fina, que acabamos de ver en la imagen, rama ascendente fina,
hay permeabilidad a la urea. En la rama ascendente va a depender de este mecanismo. En cambio, normalmente sí es permeable a la urea en el túbulo proximal y la rama ascendente fin. ¿Listo? Ok, ya está. Y acá nuevamente se está resumiendo en el sentido que aquí se está haciendo la comparación, ¿sí?, con la formación de orina, una orina concentrada. ¿Sí? Yo les mostraba las concentraciones en la nefrona, ¿no? El efecto de la urea aquí también, y las concentraciones en la nefrona, pero ¿cómo es que va cambiando? Se hace la comparación de los túbulos de la nefrona, pero ahora los comparamos, además agrego aquí las concentraciones en los capilares peritubulares, en vasa recta, ¿no es cierto? Ahí también están las concentraciones. Si comparamos 300 en el plasma sanguíneo, 300 en el líquido filtrado, que va a ser túbulo contorneado proximal, comparable, 300. Luego, a lo largo de la rama descendente, al ir concentrándose la orina, ¿sí? Vemos allí concentrándose la orina, cómo es que se va variando la concentración osmótica en los vasos sanguíneos, ¿no?, que toman contacto con ellos. ¿Listo? Y vemos allí cómo se está cambiando esta conformación. Muy bien, pero aquí ¿qué es lo que pasa, no? Miren aquí, conforme luego va subiendo, vemos aquí, va subiendo, va bajando, ¿no? Que quedamos en 1200, y aquí va bajando la concentración de la orina, debido a que hay una reabsorción de solutos, ¿no? De solutos. Muy bien, y luego vemos aquí, en este caso, efecto de la ADH. Vemos allí túbulo contorneado distal, tubo colector. ¿Listo? ¿Cómo es que se va concentrando la orina? ¿Por qué? Porque la ADH está estimulando la reabsorción de agua. ¿Listo? De la misma manera vemos la modificación, ¿no? Acá 1200 llega, equiparable, 1200 la osmolaridad comparable con el asa de Henle. ¿Listo? Y luego cómo se va equiparando la concentración y también va bajando, ¿no?, la osmolaridad en el flujo sanguíneo renal. De modo que aquí el flujo sanguíneo renal termina llegando a una concentración de 320 y luego 300 miliosmoles. O sea, cuando termina el flujo sanguíneo, ¿no?, los capilares peritubulares se retiran, ¿no?, y ya se van formando mayor, va pasando el flujo sanguíneo a mayores vasos sanguíneos de mayor calibre. Nuevamente la concentración, la osmolaridad, nuevamente llega al equilibrio, o sea, llega a esos 300 miliosmoles en promedio, ¿no?, redondeando los 300 miliosmoles por litro. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la concentración del flujo sanguíneo renal en este momento va acompañando a la concentración en los túbulos de la nefrona. Y aquí un poquito más, ya ves, estaba diciendo, yo le he puesto esa imagen, me acuerdo de si así estaba acá. Como es el caso de solamente la recirculación de la urea. Vemos aquí, ¿no? Miren acá, solo urea, aquí concentración de la urea. ¿Cómo es que la urea no se filtra? Toda esta urea se filtra a partir del glomérulo, pasa al túbulo contorneado proximal. ¿Listo? Ahí vemos parte de esta y cómo es que va variando la concentración a lo largo del asa de Henle. ¿Por qué vemos la concentración? Porque recuerden, hay una absorción de agua, entonces los solutos se van concentrando. Esto es porque los solutos se van concentrando. Vemos aquí hay reabsorción, sí, pero los solutos se van concentrando por la reabsorción de agua, ¿sí? Acá hay reabsorción, ¿no? Entonces nos dice prácticamente queda el 50% de esta urea. Va cambiando, pero porque el agua se está concentrando. El agua está concentrada, el agua se está reabsorbiendo. ¿Listo? Pero vemos aquí al avanzar y al modificarse esto, por ejemplo, cuando se estimula por efecto del ADH, va variando y vemos, miren aquí, la urea se va reabsorbiendo. ¿Y a dónde va esa urea? Miren aquí, 300, 500, ¿a dónde va?
al espacio, el fluido intersticial medular. Pero luego esta urea no se concentra todo el tiempo aquí. Miren, aquí se reabsorbe, perdón, se vuelve a secretar, se vuelve a secretar a la luz de los túbulos en la rama delgada ascendente. Ahí es permeable. ¿Listo? Y vemos también aquí cómo la urea, no solamente en la rama delgada ascendente, sino también en la rama descendente, que también es rama delgada. Entonces, la rama delgada, la última parte, ya sea descendente o descendente, vemos que hay permeabilidad a la urea. ¿Y qué vemos aquí? La presencia de transportadores. Lo va a reabsorber para quedarse en el tubo colector, UTA2 en el asa de Henle, en general, UTA3, listo, en este ducto colector. ¿Listo? De modo que más o menos, miren acá, del 100% de urea, ¿sí?, que se filtra, se reabsorbe, en fin, ¿no? ¿Cuánto se excreta en orina? A comparación que de otros solutos es bastante, uno dice solo 20%. Pero por ejemplo el sodio es 10%, el potasio es menos del 1%, ¿no? Otros solutos. En cambio la urea prácticamente el 20% de la urea filtrada, prácticamente el 20% se excreta en la orina. ¿Ok? Ahora, esta se movió, vamos un ratito, vamos en orden, ¿ya? Ahora, vemos esa actividad, ¿ya?, en lo que es secreción y reabsorción a todos los niveles de la nefrona. Como les digo, la otra, esta se ha movido. Este es primero. Ay, caray, lo hice al revés. Este es primero, el túbulo próximo. Entonces, ¿qué les decía? Que una vez que se ha filtrado, ¿dónde se absorbe una gran cantidad de líquido filtrado? En el túbulo próximo. Entonces estamos hablando aquí 65, algunas referencias nos hablan de 70%, inclusive 65-70% de líquido filtrado se reabsorbe en el túbulo proximal. O sea, ahí hay bastante reabsorción. ¿Listo? ¿Qué se reabsorbe? Bastante, obviamente. Agua, les mencioné glucosa y aminoácidos, ¿no? Y les decía que sobre todo la primera parte del túbulo contorneado proximal reabsorbe glucosa y aminoácidos. Muy bien. Y ya en el resto, sobre todo en la segunda parte, hay mayor actividad de reabsorción de los electrolitos: sodio, cloro, bicarbonato, potasio. ¿Listo? Como les dije, esto sobre todo es en la segunda parte, y en la primera se reabsorben los orgánicos, las moléculas orgánicas. El agua en todo, a todo nivel, ¿no?, del túbulo próximo. Muy bien. Listo. ¿Y qué se puede secretar? Porque esta es la luz, ¿no? Esta es la luz del túbulo proximal. Y recordar que es isosmótico a la concentración del plasma sanguíneo, ¿no es cierto? Ya, ¿qué se secreta? Protones, o sea, si reabsorbe bicarbonato, se secretan protones, en general ácidos orgánicos, en general bases. ¿Listo? Esa es la actividad en el túbulo contorneado proximal. Esta se ha movido, ¿no? Pero bueno, ya. No comentamos mucho de la rama descendente porque básicamente es permeable al agua, ¿sí? Se reabsorbe agua. Ok, y acá entonces nos concentramos luego en el asa ascendente, la asa gruesa de Henle. A estas alturas tenemos entonces un medio hiposmótico. ¿Listo? Hiposmótico. ¿Por qué hiposmótico? Bueno, acá estaba concentrado, pero conforme vamos subiendo se convierte en un medio hiposmótico porque hay reabsorción de solutos. ¿Qué solutos se reabsorben y provocan este medio hiposmótico? Sodio, cloro, potasio. Recuerden que había cotransportadores sodio, cloro, potasio, ¿no es cierto? Cotransportadores, bastantes cotransportadores aquí. ¿Listo? También se reabsorbe en menor medida. Bueno, ya, ok. Calcio, bicarbonato, magnesio. ¿Listo? ¿Y qué se secreta a esa altura? Protones. ¿Listo? Se secretan protones.
Aquí tenemos también el porcentaje, ¿cuánto se puede reabsorber? Un 25%. Me mariste. Ahora sí, regreso hacia la diapositiva que se adelantó 2 antes, ¿no? Este es 2 después. Simplemente aquí les hablaba de rama ascendente gruesa. Sí, y aquí ubico al cotransportador, sodio, potasio, pero como tiene que estar el equilibrio de carga, son 2 cloros. Un sodio, un potasio, 2 cloros. ¿Listo? Aquí está el cotransportador. ¿Entre qué secreto ahí? Entonces, para ubicar dónde está, ubicamos siempre dónde está la luz del tubo y dónde está el medio intersticial que va a llevar luego estos componentes hacia el torrente sanguíneo, hacia el capilar, ¿no? Entonces, aquí estamos ubicando la luz tubular, o sea, esta es la membrana apical, ¿sí? Y aquí identificamos la luz intersticial, el líquido intersticial, no luz, líquido intersticial. Y a continuación, pues acá, ¿qué habrá? Un vaso sanguíneo, ¿sí? ¿Sí? Un vaso sanguíneo. Eso es lo que lleva aquí, de aquí va al torrente sanguíneo. Entonces aquí la membrana apical, basal, perdón, y aquí la membrana apical de este epitelio, ¿no? Del epitelio tubular, ¿sí? Entonces yo les decía, ¿qué les decía? ¿No? Que tenemos que provocar un medio acá hipoosmótico. Y para eso hay full reabsorción de solutos. Quitamos un ratito la X, ¿no es cierto? ¿Y qué se reabsorbe? Sodio, 2 cloros, un potasio. Este es el cotransportador. Son varios cotransportadores que hay en la membrana apical de la rama ascendente gruesa. ¿Listo? Además, ¿no? Tenemos aquí también un antitransportador. También lo mencionaba en la anterior figura, ¿no? En la cual, pues, salen los protones a la luz tubular. Y entonces ingresa un sodio. Aquí que tenemos un antitransportador. Además les decía, en menor medida se reabsorben también otros solutos. Y esto es por el medio paracelular, o sea, entre células, ese espacio que hay entre una célula epitelial y la otra. Ese espacio paracelular. A través de allí, también un poco, no es mucho, pero igual, sodio, potasio y sobre todo acá les hablaba, ¿no? El magnesio y el calcio. Ellos pasan por esta vía paracelular, o sea, el espacio entre 2 células epiteliales. ¿Listo? ¿A dónde pasan? Al líquido intersticial y de allí al torrente sanguíneo. Muy bien. Cuando dijo que secreta, yo les que produce. Ahora, ¿qué vemos aquí también? ¿Qué vemos aquí? Hay una bomba sodio-potasio. ¿Por qué? Porque acá está ingresando el sodio, ¿no es cierto? Está ingresando el sodio. Entonces, ¿cómo pasa este sodio afuera? A través de la bomba sodio-potasio. Por eso, ¿de dónde sale este potasio? De aquí, bomba sodio-potasio y luego sale. Perdón, esto lo equilibra, estoy acá metiendo la pata acá. Luego sale, el potasio sale por esta vía. O sea, ese potasio que ingresó para equilibrar el sodio, acá está. Ese potasio puede salir hacia el medio extracelular o hacia la luz tubular. Esto puede variar. ¿Listo? Ok, ¿qué más? Y el cloro. El cloro también saldrá, pero por canales de cloro. Esto es canales. Estos son canales. Esto es transporte activo. Estos son canales, transporte pasivo. Muy bien. ¿Listo? Ahora, esa X ¿a qué corresponde? A los diuréticos de asa. Los diuréticos de asa, yo les hablé también la vez pasada, ¿no? Por ejemplo, les hablé en el más conocido, la furosemida, de los más usados. Pero también está la bumetanida, toracemida, el ácido etacrínico. Todos estos son los diuréticos de asa. Estos diuréticos de asa, ¿listo? Estos diuréticos de asa lo que van a bloquear es aquí, a este cotransportador. Este diurético de asa bloquea ahí a ese cotransportador. Con eso crean, ¿no es cierto?, un cambio osmótico aquí. Y lo que buscan los diuréticos, ¿qué es? Eliminar más agua. ¿Sí? Eliminar más agua. ¿Muy bien? Eso ocurre entonces en el asa de Kenne, en el asa, en la rama ascendente gruesa.
Estos los llamamos también, ¿se acuerdan? Diuréticos ahorradores de Potasio. potasio. Diuréticos ahorradores de potasio. ¿Lutasa? Muy bien. Y terminamos aquí. Aquí no hay un porcentaje, porque esto varía de acuerdo a la actividad hormonal, ¿no es cierto? Aquí no hay un porcentaje. Última parte. Miren, ¿ah? Y última parte ¿de qué? Del tubo distal. Porque la primera parte del tubo contorneado distal se comporta de forma semejante al asa, a la rama gruesa. ¿Sí? Entonces la segunda parte, el tubo contorneado distal, la última parte, y el conducto colector. Les decía que en estos túbulos hay dos tipos celulares, ¿no es cierto? Las células principales y las células intercalares, ¿sí? Células principales y células intercalares. Esto va a variar, ¿no es cierto? Y acá están las células principales, donde es posible que haya reabsorción de sodio y cloro y secreción de potasio. ¿Qué más vemos allí? Reabsorción de agua, si es que está presente la ADH. Entonces la ADH, ¿cuál es su efecto sobre estas células? Va a manifestar, va a secretar, va a producir, va a llevar hacia la membrana las acuaporinas. Las acuaporinas no están normalmente en el túbulo. Hasta que la ADH funciona, recién salen hacia la membrana las acuaporinas. ¿Listo? Las acuaporinas. Aquí, para reabsorber el agua. ¿Sí? Muy bien, entonces esa expresión de acuaporina solamente se va a dar por el efecto de la ADH. Muy bien. ¿Listo? Y esto es en las células principales. Y para lo que es el equilibrio ácido-base, están participando las células intercaladas, promoviendo entrada o salida de bicarbonato y protones. Y quien ayuda, quien es cómplice en todo esto, vemos aquí al potasio. Entonces vamos a ver. Vamos por partes. Muy bien. Bueno, eso lo vamos a ver acá. Bueno. ¿De qué estoy hablando acá? Las células tubulares, ¿de dónde? Las principales. ¿Listo? Vemos aquí. ¿Qué está pasando aquí? Reabsorción de sodio y secreción de potasio en las células principales. En la misma porción, ¿no? En la última parte del túbulo distal y el tubo colector. ¿Qué es lo que pasa aquí? En una célula líquido intersticial, siempre ubicamos, ¿no? Líquido intersticial, luz tubular. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Se está promoviendo la reabsorción de sodio y secreción de potasio. ¿Y por qué lo ponemos en líneas entrecortadas? Porque va a depender de la hormona. Entonces, ¿qué hormona estaría estimulando esto? Aldosterona. La aldosterona. Muy bien. Entonces, aquí tenemos lo que vendría a ser, ¿sí? Nuevamente aquí estamos hablando de diuréticos, en los cuales aquí, fíjense, son bloqueantes de los canales de sodio, la amilorida y el triantereno. Amilorida y triantereno, diuréticos. ¿Listo? Y entonces, ¿ellos qué estarían haciendo? Inhibiendo o bloqueando los canales de sodio. Están bloqueando esta actividad. Si bloqueamos a los canales de sodio, ya no se va el agua tras el sodio. ¿Listo? Entonces es un diurético. ¿Listo? Ahora, hay otro efecto de otros antidiuréticos. Los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. El receptor de mineralocorticoides, ¿quién es? Es el receptor que va a unir, a donde va a unirse la aldosterona. Entonces, acá hay un receptor de la aldosterona. Llega la aldosterona, ingresa, se une a su receptor y ejercen este efecto, ¿no? Que salga el sodio a la luz, perdón, que se reabsorba el sodio de la luz y se secrete potasio. Estos antagonistas del receptor de mineralocorticoides
¿Quién es un mineral? ¿Quién es mineralocorticoide? La aldosterona. Entonces, pero se le llama así, receptor de mineralocorticoide, ya que este receptor no solo puede unir aldosterona, puede unir otros esteroides, ¿ya? Pero básicamente aldosterona. Okay. Entonces, este receptor está aquí en la célula epitelial de célula tubular, se une a la aldosterona y ejerce su efecto, provocando esto. Pero si hay un antagonista, este antagonista se une con el receptor mineralocorticoide y ya la aldosterona no ejerce su efecto. Como que le inhibe. ¿Sí? Porque ya no hay donde se une. ¿Ah? Porque ya no hay donde se une. No hay donde se une, impide. Se mete ahí con la espironolactona o la eplenorona, se une con el receptor ahí y cuando llega a la aldosterona ya está ocupado. Entonces ya no ejerce un efecto la aldosterona. ¿Ya? Este diurético más conocido, ¿no? La espironolactona. ¿Sí? A estos diuréticos se les llama también diuréticos perdedores de potasio, ¿no? Perdón, estoy hablando al revés yo. Estos son los ahorradores de potasio. Ahorradores de potasio. Perdón, está al revés, ¿no? ¿Por qué? Díganme la lógica. ¿Por qué serían ahorradores o perdedores? ¿Por qué? Porque estos están evitando que se secrete potasio. Y si yo evito que se secrete potasio, ¿qué serían? ¿Diuréticos ahorradores o perdedores? Ahorradores. Porque ya no se pierde el potasio, ya no se secreta el potasio. Entonces, estos son los ahorradores de potasio. Y los de ASA, sí. ¿Y los de ASA qué serían? Liberadores de potasio. Perdedores de potasio, ¿no? O liberadores de potasio. Ajá. Ahí estoy hablándolo al revés hace un rato, ¿no? Pero lo corregimos viendo la lógica, no la memoria. ¿Ya? ¿Listo? Doctora, ya es 15. 16. Ahora, 18. No, 16. justo está bien, 10 y 5. 6. Una hora vamos a exponer. Porque yo voy a continuar solo un pedazo, aquí unas diapositivas importantes, justo lo que comentábamos aquí. Lo que quiero comentarles es esto, para continuar. Y que pase el grupo. ¿Pero dónde está? Y quería yo hablar acá. Aldosterona. Llega la aldosterona, ¿no es cierto? Está circulando por la sangre, pasa, ingresa, líquido intersticial, célula tubular, ¿no? Del túbulo contorneado distal o el colector, ¿sí? Entonces miren, en amarillito está la aldosterona. ¿Cuál es este triangulito rosado? Vendría a ser el receptor de la aldosterona. La aldosterona se une con su receptor y juntos ingresan al núcleo. ¿Y qué van a estimular? Nuevos canales, ¿no? Canales de sodio, canales de potasio, ¿sí? Y para este lado siempre hay que equilibrar, o sea, no solo es meto sodio y ahora ¿qué hago dentro de la célula tubular? ¿No? El sodio tiene que seguir su camino. Entonces, para esta es membrana apical. Y para la membrana basal, ¿qué se van a expresar? Las bombas de sodio potasio. ¿Listo? Y miren, entra el sodio, o sea, se reabsorbe el sodio desde la luz, en amarillito es pues donde está la orina, ¿no? Ya, la luz tubular, ingresa el sodio a la célula y luego sale por la bomba de sodio potasio. Y se va hasta el torrente sanguíneo. El potasio al revés, la bomba de sodio sale el potasio del torrente sanguíneo, por la bomba de sodio y potasio ingresa a la célula tubular y de allí por el canal sale el potasio. ¿Listo? Eso es lo que justamente les comentaba hace unos segundos, ¿no? Con este efecto. ¿Listo? ¿Qué cosa? Después, por último, ¿dónde está la...? No solo explica que el sodio se ¿Dónde se fue la...? El potasio, al pero el final. sodio va desde los casos. No, el sodio Para desde, entrar desde la luz de en materia de lo que se refiere al tema de sus compañeras, lo que tiene que ver con el balance de pH en el cuerpo. de que se bota. ¿Por qué? Porque lo resuelve. Quiero concentrarme en estas dos células. Bueno, las células intercaladas. ¿Sí? Recuerden, hace un momento acabo de hablar. En el túbulo había células principales y células intercaladas. Las principales para regular agua, solutos, etc. Y las intercaladas para regular el pH. Entonces, miren acá. ¿Listo? Vemos aquí. Acá está
Nuevamente, aquí está volteado, ¿no? Al revés. Aquí está la luz tubular en amarillo. El rosadito, el espacio intersticial y el vaso sanguíneo. ¿Sí? Veamos esta célula. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, miren acá. Cuando hay acidosis, vemos prácticamente aquí. O sea, ¿qué efecto tiene la célula intercalada? Miren acá. Membrana apical, membrana basal. ¿Listo? Membrana apical, membrana basal. En este mecanismo, lo que estamos viendo aquí, estamos activando esta célula intercalada. ¿Para qué? Para que por acción, ¿no?, del CO2 más agua, por acción de la anhidrasa carbónica, se forma aquí ácido carbónico más protones. ¿Y qué busca esta célula intercalada aquí? Secretar protones hacia lo que vendrá hacia la orina. ¿Sí? Secretamos aquí protones. Y aquí se reabsorbe El bicarbonato. Este bicarbonato, como es un amortiguador, pasa a sangre y tranquilamente regula, ¿no?, el pH de la sangre. ¿Y qué buscamos aquí? Eliminar protones. ¿Sí? Vemos allí el efecto de esta célula intercalada. Luego, bueno, acá se repite el concepto que seguramente sus compañeras van a explicar un poquito más. ¿Listo? Pero yo quiero aquí hablar de dos células intercaladas. Acabo de hablarles de la célula intercalada de tipo A, la más conocida, la de tipo A, la que procura la eliminación de protones hacia la luz tubular y reabsorción de bicarbonato. ¿Sí? Pero también hay una segunda célula intercalada, la de tipo B. La de tipo B tiene los mismos mecanismos, canales, bombas, antitransportadores, todo lo que fuera, pero ¿qué es lo que hace esta segunda célula intercalada, la de tipo B? Actúa al revés. Miren, si acá tenemos bombas, las bombas están en la membrana aquí, membrana basal, y aquí en la membrana apical. Estos antitransportadores y estos canales, aquí están en la membrana basal. En cambio, en la intercalada B, están en la membrana apical. Simplemente es al revés de esta célula intercalada B. ¿Y cuándo actúa la célula intercalada B? Cuando hay alcalosis. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es un mecanismo de compensación. Lo que busca esta célula intercalada B es secretar bicarbonato. Elimina hacia la orina, se va a excretar ese bicarbonato. Y vemos que aquí está reabsorbiendo protones. ¿Listo? Aquí reabsorbe protones y aquí secreta bicarbonato. Para compensar, ¿qué cosa? Problemas de alcalosis. Nada más, yo no digo más. Y aquí la acidosis, la de tipo A, va a secretar y excretar en orina protones. Y va a reabsorberse bicarbonato para buscar cuándo compensar la acidosis. Si hay acidosis, ¿qué tenemos que eliminar? Protones. Si hay alcalosis, ¿qué tenemos que compensar y tenemos que eliminar? Bicarbonato. ¿Listo? ¿Sí? Yo me quedo aquí para dejar a continuación actuar.